que siguen la ley de Fick. Para el caso de los sólidos que siguen la ley de Fick, pues es muy sencillo. Tendríamos que utilizar su solubilidad, su permeabilidad, y no entra a gran detalle la estructura del sólido. Sin embargo, la difusión en sólidos porosos implica que haya cierta desviación con respecto a la ley de Fick, porque la estructura del sólido ya cuenta, o ya se debe de tomar en cuenta más bien, para el análisis de la difusión. ¿Por qué? Porque esto va a representar un reto o mayor cantidad de obstáculos para la difusión del sólido. Per se, el sólido que difunde o el soluto que difunde va a tener obstáculos, resistencias, pero si nosotros aún así le sumamos un sólido con características porosas o con características que van a impedir un flujo libre, entonces se vuelve un poco más lenta la difusión de sólidos o de los solutos a lo largo de los sólidos. Nosotros vamos a considerar que los sólidos porosos son sólidos con canales o espacios que están interconectados y que van a alterar la difusión. Es como si la molécula entrara en un laberinto. La primera parte o el primer aspecto es la difusión en líquidos en sólidos porosos. Los espacios vacíos del sólido están llenos de líquido o de gas, según sea el caso, y la trayectoria es sinuosa, que se manifiesta por un valor de tau, que es la sinuosidad. ¿Qué es la sinuosidad? Es la desviación de un comportamiento lineal. Desviación de la linealidad. O sea, en lugar de ser completamente horizontal, la molécula, como vemos acá en la imagen de abajo, va a tener un flujo que va a ir hacia arriba, hacia abajo, medio curvo, luego va a tener que a lo mejor regresarse. Y todo eso que nos desvíe de un movimiento lineal, vamos a conocerle como sinuosidad. Por ejemplo, la diferencia entre las carreteras libres y las carreteras de cuota o las autopistas es que las autopistas son mucho más lineales, mucho más rectas en comparación con las carreteras libres, donde tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de curvas, y eso hace que el camino sea mucho más sinuoso, desviado de la linealidad. Para este caso, la difusión de materiales a lo largo de sólidos porosos se va a definir con esta ecuación, donde el flujo molar de A relativo a coordenadas estacionarias, porque solamente se mueve el componente A y no el componente B, que es el sólido, entonces es NA, en coordenadas estacionarias. Esto va a ser igual a este valor, a esta epsilon, que es la fracción de espacios vacíos en el sólido. Esta fracción de espacios vacíos es el caminito por donde se podrá ir el componente A, multiplicado por la difusividad de A en B, multiplicado por el gradiente de concentración, CA1 menos CA2, y luego tau, Z2 menos Z1. Aquí otra vez, bueno, es el ancho, ¿no? Z2 es el final y Z1 es el inicio, y el flujo hacia la derecha. Si fuera al revés, pues sería Z1 menos Z2, como lo podamos interpretar. Y esta tau es la sinuosidad que tiene, o la desviación que tiene el flujo a lo largo del sólido poroso con respecto a un movimiento lineal. Entonces, este es el valor de la sinuosidad. Esta ecuación que ustedes tienen acá es la ecuación que nos va a permitir calcular el flujo de solutos o el flujo de componentes a lo largo de sólidos porosos. Considera la fracción de espacios vacíos, que es por donde se puede llevar a cabo la transferencia de masa por difusión, el DAB, que es la difusividad, que tan rápido, o la rapidez con la que difunde un material, el gradiente de concentración, tau, que es un obstáculo, una restricción al movimiento lineal, y el Z2 menos Z1, que es el espesor del sólido poroso. Para ello viene un término que se llama difusión efectiva. La difusión efectiva no es más que la fracción de espacios vacíos sobre la sinuosidad que multiplica al DAB. Esta difusión efectiva es uno de los datos que más vamos a poder encontrar para el caso de la difusión en sólidos porosos. La difusión efectiva es, ok, esta es la difusión ideal si el sólido fuera, si la estructura del sólido no representara un problema. Pero, como sabemos que representa un problema la estructura del sólido y está dada por estos valorcitos, entonces al final terminamos utilizando una difusión efectiva. La difusión real o la verdadera con la cual va a trabajar el sólido para el transporte por difusión de cada uno de los componentes. Entonces, importante, la difusión en sólidos porosos no sigue completamente o estrictamente la ley de Fick. ¿Por qué? Porque ya entra la estructura del sólido como a tomarse en cuenta para el análisis,
Y después, a través de estos valores de la epsilon, que es la fracción de espacios vacíos, el factor de corrección de la trayectoria, o sea, de la sinuosidad, multiplicado por el DAB, nos va a dar la difusión efectiva. Y la difusión efectiva es uno de los valores que vamos a utilizar de manera muy común para este tipo de difusión en sólidos porosos. ¿Qué ocurre en la difusión de gases en sólidos porosos? Los espacios vacíos del sólido pues van a estar llenos del gas, entonces tenemos dos fases. Un sólido poroso, por un lado, es una fase líquida y otra fase que es gaseosa. El valor del tau se va a determinar por experimentación de la difusión en poros o espacios y no entre las partículas. ¿Por qué? Porque el sólido, imagínense una piedra Pómex, ahorita puedo hasta buscar una imagen, tiene estos canalitos y entonces va a entrar, pero van a encontrar muchos choques. Imagínense que son estructuras así como aisladas. Entonces hay una zona donde sí hay muchas barreras, hay otras donde no hay barreras. Aquí está, por ejemplo, la salida y tiene como mucho movimiento. Entonces, si la molécula quiere ir desde 1 hasta 2, pues la molécula tendría que iniciar aquí, caminar, a lo mejor aquí de repente se pierde y dice, no, por aquí no es, da la vuelta, la molécula dice, no, chin, ya me perdí otra vez, híjole, no, por acá no. Y comienza entonces a generar muchos giros y termina saliendo. Esta trayectoria es mucho más accidentada que una trayectoria recta, que va únicamente del punto 1 al punto 2 y listo. Esto es un movimiento que sigue la ley de Fick, en teoría, y esto sería el movimiento que podrían experimentar las moléculas a lo largo de los sólidos porosos. Y es como los recuadritos, los laberintos que vienen atrás en las cajas de cereal, o que venían atrás de las cajas de cereal, donde tenías que conectar, conecta la gallinita con su huevo, y entonces tenías que trazar una línea que vaya guiando a la gallinita para llegar a su nido. Es la misma situación que pasa con las moléculas. Las moléculas no van a tener un comportamiento o un movimiento lineal, sino más bien van a ser de esta manera. Y bueno, puede ser que esté el soluto de interés en un gas o que esté en un líquido, pero lo importante es que el soluto llegue a la parte del sólido. Y bueno, para el caso de los gases, pues allá utilizábamos concentraciones. En el caso de los líquidos, nosotros para los gases vamos a utilizar presiones parciales. Y si utilizamos presiones parciales, pues ustedes recordarán que pavo ratón, o sea, presión total del sistema, volumen del sistema igual a la R de los gases, temperatura y número de moles. Si yo pongo esto, moles entre volumen, pues tiene que ser igual a la presión entre la RT y esto me da igual a la concentración. Entonces la concentración es la presión parcial de un componente sobre la R de los gases y la temperatura del sistema. De tal manera que esta C, esta concentración, yo la voy a convertir en presiones parciales y por eso aparece acá abajo el RT. ¿Sí? Entonces ya puedo, para los gases, recuerden que los gases entienden de presiones parciales y entienden de concentraciones. Los líquidos solamente entienden de concentraciones. Entonces hablan solamente el lenguaje de las concentraciones, mientras que los gases no. Los gases hablan el lenguaje de las presiones parciales y el lenguaje de las concentraciones. Bueno, para cada factor de porosidad se ha determinado para cada grado de porosidad se ha determinado un factor de sinuosidad. Si la porosidad está como en punto 2, es decir, que el 20% de todo el sólido es un espacio vacío, el factor de sinuosidad es de 2. Quiere decir que es muy alta la sinuosidad. Si la porosidad es mayor y es ahora de punto 4, es decir, que el 40% del sólido está vacío, entonces el factor de sinuosidad se reduce a 1.75. Si por lo contrario, el 60% del sólido está vacío con un factor de porosidad de 0.6, entonces la sinuosidad se reduce aún más y es de 1.65. Estos valores han sido probados de forma empírica y experimental en esferas de vidrio, en estructuras o partículas de talco, en partículas de sal, etc. La R, recordemos que es la R de los gases, entonces hay que ponerle en las mismas unidades de la presión de acá. Si esta presión está en atmósferas, la R tiene que estar en atmósferas. Si la presión está en kilopascales, tenemos que alimentar la R en kilopascales. Y T es la temperatura absoluta en grados Kelvin. Yo creo que ahí está de más que se los mencione, pero esto es importante que lo sepan. Entonces, para el caso de líquidos, voy a regresarme a la diapositiva anterior.
¿Es esta ecuación? Ah, pues es esta misma. Esta es la ecuación que podemos utilizar para líquidos y para gases. Y esta ecuación la utilizamos única y exclusivamente en los gases, porque en los líquidos pues no existe como tal la presión parcial, ¿sale? Bueno, entonces les voy a compartir esta captura de pantalla, porque esta ecuación, a pesar de que esté en el subtema de la difusión de gases en sólidos porosos, la ecuación aplica para líquidos y gases. Y si se fijan, es exactamente la misma que teníamos para los sólidos que siguen la ley de Fick, pero ahora tenemos que considerar la porosidad y la sinuosidad o la trayectoria o la desviación, perdón, de respecto al movimiento lineal. Fíjense, es bien sencillo, es nada más aplicar la ecuación y listo. Voy a compartirles este ejemplo, lo vamos a hacer juntos y prácticamente estaríamos cerrando la difusión en sólidos. Déjenme agregar unas diapositivas en blanco para poderlo ahí hacer sin problema. Okay. Nos pide, ¿cómo se calcula la difusividad en un sólido poroso? Un sólido de sílice sinterizada de 2 milímetros de espesor es poroso, importante, con una fracción de espacios vacíos igual a 0.30 y una sinuosidad tau con valor de 0.4. Los poros se llenan con agua a 298 Kelvin. La concentración del cloruro de potasio en una de las caras se mantiene a 0.10 mol por litro y por la otra cara fluye agua pura con bastante rapidez. Despreciando las resistencias ajenas al sólido poroso, calcula la difusión en estado estacionario del cloruro de potasio. Nuevamente, este es un sistema donde A es el cloruro de potasio. Vamos a llamarle como solvente agua. Y el sólido, o sea B, porque aquí sí es B. ¿Sí es B? Sí. Bueno, vamos a poner nada más sólido, porque ahorita le vamos a poner nombre. El sólido, dijimos que era sílice sinterizada. Sílice sinterizada. Algo que quiero que tomen en cuenta es que a diferencia del anterior, cuando la ley de Fick sí la respetaban los sólidos, acá nosotros vamos a tener tres participantes. El participante A, que es el compuesto que se va a difundir, el participante que funciona como solvente o vamos a llamarle acarreador, que puede ser agua o puede ser aire o puede ser un gas. Y el otro que es el sólido. El sólido es el que va a presentar la porosidad y sobre el cual se va a difundir nuestro componente de interés. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos que en los anteriores casos solamente trabajábamos con dos componentes. Ahora no. Ahora vamos a trabajar con tres participantes. El componente que se difunde, el componente que lo acarrea, que puede ser agua o aire, según sea líquido o gas, y el sólido, que es el componente por el cual se va a difundir nuestro soluto. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos a revisar cómo lo vamos a trabajar esta parte del cloruro de potasio. Importante mencionar que el valor que vamos a utilizar, bueno, mejor vamos a la ecuación y ahorita les digo. Vamos a hacer el esquema. Nuestro esquema es el siguiente. Yo tengo una fase sólida. Aquí hay como, lo voy a poner así, pensando que es poroso, ¿eh? No estoy dibujando los canales bien. Me falta todavía aprender a dibujar mucho mejor. Aquí tengo una concentración 1, acá tengo una concentración 2, que ya sé que es igual a 0, porque me dicen que es agua pura. Aquí tengo los datos. Tengo la temperatura. ¿Qué otro dato me dan? A ver. No me da así, temperatura 298 Kelvin. Entonces vamos a suponer que todo el sistema está a lo mismo. 298 Kelvin. El espesor de... Ay, me fui chueco. De aquí hasta acá son 2 milímetros de espesor, por lo tanto es 2 por 10 a la menos 3 metros.
La concentración 1 me dicen que vale 0.1 mol, 0.1 mol por litro. Acá la concentración 2 vale 0 mol por litro. Aquí vamos a tener que convertir los litros a metros cúbicos. Y me da la fracción de espacios vacíos. Este lo pongo en datos. Es de 0.40. Y el tau me dice que es de... A ver, aquí lo tengo. Mentira. El tau es de 0.40 y el epsilon es de 0.30. Es al revés. Aquí está el tau. La CA1 dijimos que era 0.1 mol por litro. Esto ya por default ustedes saben que va a ser 1 por 10 a la menos 4 mol por metro cúbico. Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces para convertirlo pues se convierte en por 10 a la menos 4. Todo el punto 1. La concentración 2 me dicen que es igual a 0 porque es agua pura. ¿Y qué otro dato? Ah, la temperatura. 298 Kelvin. ¿Y qué más? El espesor. Ah, el espesor. El espesor sería la L y sería 2 por 10 a la menos 3 metros. Y listo. Muy bien. Vamos a cerrarlo. Ahora, el desarrollo de la solución. Dije que iba a utilizar colores distintos. A ver, solución. Para el caso de la solución, lo que yo voy a hacer es poner la ecuación Na es igual a epsilon por el DAB, concentración 1 menos concentración 2 sobre tau del Z2 menos Z1. Ok, vamos a destripar esta ecuación. Epsilon, porosidad. Y la porosidad ya sabemos que es de 0.30. Tau, sinuosidad. Sinuosidad. Y sabemos que es de 0.40. CA1 menos CA2. Esto es el gradiente de concentración. Ahorita van a entender por qué estoy destripando esta ecuación. Z2 menos Z1, espesor del sólido. Ahí es complicado escribir con esta tableta. Y bueno, DAB. Difusividad, ¿de quién en quién? Obviamente de A en B. Pero, ¿quién es B? Aquí la pregunta es, ¿quién es B? ¿Quién creen ustedes que sea B? Yo siento que es el sólido. ¿El sólido? ¿Quién creen ustedes que sea B? Dicen que el sólido, ok. ¿Será el sólido realmente B? Yo creo que es el agua. En efecto, va a ser el agua. Ustedes van a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? Ah, porque el soluto no se encuentra inmerso en el sólido como ocurría en el ejercicio anterior, donde el soluto difundía a través del sólido, pero de la estructura del sólido. Acá no. Acá el soluto va a difundir, sí, pero no en la matriz del sólido, sino por los canales que existen en el sólido. Es como si fueran las carreteras, por así decirlo. Entonces el sólido tiene una estructura porosa, entonces tiene como ciertos pasadizos secretos. Pero no es que el componente A, para este caso, ojo, para este caso, el componente A o el soluto no vaya a difundir en el sólido. Sí difunde no difunde directamente o estrictamente en el sólido, sino difunde por las canaletas, los pasajes, las vías
internas del sólido. Por lo tanto, el DAB será la difusividad del cloruro de potasio en el agua. Esa sería la difusividad. Es muy diferente, por ejemplo, decir, es que esta persona se fue por una carretera. La carretera, yo voy por la carretera, imagínense, es el soluto, yo soy la molécula A y voy por la carretera. En realidad no estoy difundiendo a lo largo del sólido, estoy por una vía libre que tiene el sólido. El sólido representa una resistencia sí, que es el épsilon y el tau. Pero es muy diferente a decir eso, a decir, se fue por la pradera y entonces yo me meto a la pradera, me meto por el pasto y atravieso completamente como si fuera la molécula, atravieso, no sé, la parcela y atravieso ahí las plantas de maíz o las plantas de lo que sea y me estoy atravesando literalmente por el campo, por la parcela, por el bosque. Esa es la diferencia que existe en estos dos procesos de difusión. Por eso les decía que la difusión en sólidos tenía dos características. Una, que seguía la ley de Fick porque la molécula atraviesa estrictamente el sólido. Y la otra, donde la estructura del sólido juega un papel importante para reducir el proceso difusivo. Entonces, este DAB, para este segundo caso, este segundo tipo de procesos de difusión en sólidos, donde la estructura del sólido es importante, considera que el DAB es del componente A en la fase que está en la que se encuentra, en el fluido, vaya. Si fuera aire, por ejemplo, si fuera un caso de un catalizador, el caso del catalizador de los coches, pues tenemos monóxido de carbono en aire que va a atravesar el catalizador. Entonces, la difusividad, si atraviesa un sólido, pues entonces sería la difusividad del monóxido en el aire. ¿Sí queda clara esta parte? Esa es una de las grandes diferencias en la difusión de sólidos. Levante su mano si todo queda claro o si tiene alguna duda. Ahorita me lo comentan abriendo su micrófono. Levante la mano si todo ok. Entonces recuerden, hay dos tipos de difusión en sólidos. La difusión que sigue la ley de Fick, porque la molécula atraviesa literalmente el sólido, fue la de neopreno o los empaques. Y hay otro tipo de difusión en sólidos donde la estructura del sólido es importante porque reduce el transporte o la difusión o el movimiento, pero el soluto no se mueve estrictamente por el sólido, sino el soluto sigue inmerso en su fase fluida, que puede ser un líquido o un gas, y entonces el DAB que debemos de considerar ahí sí es este. ¿Sí? Eso no se les vaya a pasar. Primero hay que definir qué tipo de... ¿Es difusión en sólidos? Sí, ok, difusión en sólido. ¿Es una difusión de sólido donde la estructura es importante? Sí. Pues entonces es un sólido o difusión en sólidos porosos. Por lo tanto, yo necesito épsilon y tau. Si el ejercicio no me lo da, pues entonces lo tengo que buscar. Pero si ya me dicen de facto que la difusión es un sólido que sigue la ley de Fick, pues me olvido de la porosidad y me voy a trabajarlo directamente. Y ahí el DAB, en el caso anterior, ahí el DAB sí es del soluto en ese material sólido. Acá no, acá es diferente. Bueno, entonces ya tenemos esta ecuación, ya la destripamos, por eso era importante que la viéramos cómo se conformaba. Ahora vamos a sustituir los datos, pero para ello ustedes tienen que buscar la difusividad del cloro de potasio en el agua a 200, ¿qué son? 298 Kelvin. Pueden buscarla en una tablita, ay, caray, o bien pueden buscarlo o pueden calcularlo. O sea, ahorita ustedes ya tienen la habilidad para poder calcularlo o darse una idea de cómo calcularlo a través de la información de la Wilke Chang, por ejemplo. ¿Qué onda? Z2 menos Z1. Ahí está. Entonces ya tengo todos los datos. El DAB, voy a buscar el DAB. Quien tenga el Jankoplis abierto, váyase a la tabla 6.4, creo que es, 6.42. DAB, y este sería KCl en agua. At 298 Kelvin. ¿Cuánto valdría el DAB?
Lo pueden sacar de la tabla o si lo pueden calcular, pues lo pueden calcular también, pero ya eso depende de ustedes. Según yo es en la tabla 4 y cachito. Está. Este es para difusividad sacarosa, ¿no? Solutos biológicos, es otra cosa. Aquí está. Cloro de potasio. En la tabla es la 6.3-1, perdón. 6.3-1. Vámonos a esa tabla, la 6.3-1. Y vamos a calcular de ahí el valor del cloro de potasio. Déjenme ver si puedo hacer captura de pantalla rápido. Y se las mando por el chat. Entonces, bueno, cuando necesiten los DABs, busquen si están tabulados, pues eligen tabulados. Si no, pues metan ahí la Wilke Chunk o folio de colaboradores para calcularlo. Aquí les acabo de mandar en el chat la captura de pantalla y nos dice que para el cloro de potasio como soluto en agua, a temperatura de 25 grados centígrados o 298, el valor de la difusividad es 1.87. 1.87 por 10 a la menos 9. A ver, ¿qué dijimos? 1.87 por 10 a la menos 9. Ahí. Por 10 a la menos 9. Serían metros cuadrados sobre segundo. 1.87. Me quedó bien feo el 8. 1.87 por 10 a la menos 9. Metros cuadrados sobre segundo. Ahí está. Entonces busquen el sistema, es el soluto cloro de potasio, el sistema o el disolvente es agua y la temperatura a la cual estamos trabajando. Si no, pues también saben que lo pueden corregir. Comparte a las ecuaciones que hemos visto para la corrección de datos tabulados en el caso de líquidos y de gases. Ahí viene una ecuación sencilla. Muy bien, ahora sí vamos a sustituir valores y sería que el Na es igual a 0.3 que multiplica a 1.87 por 10 a la menos 9 y este sería el valor de la concentración de 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 moles sobre metro cúbico menos 0 de la concentración 2 entre 0.4 de la sinuosidad que multiplica a ¿cuánto era? 2 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto les da este valor del Na? A mí me dio 7.0125 por 10 a la menos 7.0725. 125. Ok, por 10 a la menos 11. y sería mol, ¿no? Aquí sería mol sobre segundo por metro cuadrado. ¿Por qué mol? Porque la concentración está en moles sobre metro cúbico. Entonces aquí hay que nada más cuidar las unidades de la concentración. Pongan todo su resultado, porfa, aquí en el chat y vayan levantando su mano si ya calcularon el valor. Carlos, ¿tienes la mano levantada? ¿Tienes alguna duda? También estaba la mano levantada de alguien más. No, profesor, se me quedó levantada la mano. Sale, está bien. Entonces, vamos a levantar nuestra mano si ya llegamos al resultado. Si tenemos un resultado diferente, abran su micro, porfa, y me lo comparten.